que sea de un solo uso es básicamente un sinsentido, ¿no? Tenemos una materialidad que es extremadamente durable, usada para fabricar elementos que van a estar en manos del que lo va a consumir durante minutos. Entonces, obviamente eso a la larga nos iba a llevar a un siguiente problema, que es el que enfrentamos hoy, que tiene que ver con que toda esa materialidad durable desechada genera una cantidad de basura durable. Ahora, en este contexto, las industrias dependen del plástico desechable porque se estructuró de esa manera, los envases, los empaques, etcétera. Y es una dicotomía constante. El plástico en muchos casos es la opción más económica, segura, accesible, económicamente viable, pero el mercado no ofrece alternativas sostenibles o las alternativas sostenibles no las pagan los consumidores. Entonces, o tienen problemas de escala o tienen problemas de costo. Y esto crea una tensión. Hay soluciones en el mercado, hay soluciones que tienen que ver con la utilización de bioplásticos compostables, hay soluciones que tienen que ver con el reciclado. El plástico es un elemento que es sumamente y fácilmente reciclable, pero para reciclarlo requiere la coordinación público-privada y económica para juntarlo, lavarlo, reciclarlo, etc. Entonces, todo esto crea tensiones. Esta tensión impulsa a empresas de distintos sectores a explorar distintos caminos. Y ahora, bueno, en esta charla vamos a conocer de primera mano los esfuerzos, desafíos y a veces contradicciones que enfrentan empresas como Pharmacity, una cadena de capitales argentinos que está en 15 provincias, que tiene más de 350 sucursales, y Danone, bueno, que es una empresa multinacional que todos conocen y que tiene varios negocios en la Argentina desde hace mucho tiempo. También vamos a conocer el testimonio de una empresa que es Amplastify, acá representada por Tati Besada, su socia y fundadora. Ellos apoyan a organizaciones a medir y reducir la huella plástica, pero además Tati tiene una historia de primera mano bien interesante para contarnos acerca de cómo vos vivenciaste el problema que generan los plásticos de un solo uso. Así que, adelante. Bueno, gracias. Gracias, Martín. Gracias a los que se quedaron en esta sala. Qué bien. Bueno, yo soy Agustina, también conocida como Tati Besada. Y junto con Rocío González, fundadora también de una de las primeras empresas de Argentina, hace 15 años, en 2018 decidimos fundar Amplastify y nos tomamos un año para entender la problemática de fondo. Las dos veníamos a trabajar en reciclaje, Ro en su emprendimiento en recuperando descartes industriales y yo estaba trabajando como directora de un centro de reciclaje en Brooklyn y quería volver a Argentina. Y entonces decidimos tomarnos ese año para realmente entender el problema en profundidad y vivenciarlo en primera mano. Y por eso es que nos embarcamos literalmente en una aventura que nos llevó, bueno, me llevó a mí desde el barco y a Ro desde tierra a navegar en velero, cruzar el Atlántico 2 veces, tomar muestras, entrevistar expertos, mapear iniciativas, soluciones, empresas que estaban trabajando esto en 2018 para poder entender qué ofrecer, cómo solucionar este problema, qué es lo que podemos hacer. Y hay 3 cosas que aprendimos en esta experiencia, en este año de descubrirnos. Y lo primero es que este material no desaparece. ¿Vieron cuando vemos en Instagram, esta bolsa tarda 300 años? Es mentira. Es mentira. Lo único que pasa con esa bolsa es que se rompen pedacitos tan chiquititos que no la vemos. Pero el material no desaparece. No se biodegrada.
jamás vuelve de manera natural a ser parte de la naturaleza. Eso fue lo primero que aprendimos, ¿no? Y este material, que como decía Martín, muchas veces se escapa de los sistemas de gestión y está a veces terminando en los ríos, que terminan en los mares, que terminan en estas islas de plástico, está volviendo a nosotros como un boomerang, ¿no? Y hoy ya hay muchísimos estudios que muestran cómo está en nuestro torrente sanguíneo, en nuestros pulmones, ¿no? Y en un montón de órganos, y cómo nos está empezando a afectar en la salud. Lo segundo que aprendimos es que, como también se dijo en las charlas anteriores, el problema no es el material en sí. No. Gracias a ese material nos desarrollamos de una manera increíble. Pero el problema para nosotras radica en cómo lo usamos, ¿no? Estamos usando un material indestructible de manera descartable. Y lo estamos usando de manera excesiva. Y ahí está para nosotros el foco del problema. Y después cuando empezamos a ver soluciones, obviamente aparece el reciclaje, que es sin duda una gran parte de la solución, pero descubrimos que tan solo el 9% de los plásticos se recicla. Entonces, hay tantísimos esfuerzos que hay que hacer para mejorar el reciclaje, pero no es suficiente. Tenemos que enfocarnos aguas arriba, ¿no? Tenemos que tratar de atacar al problema de raíz también, tenemos que cerrar la canilla, porque si no, nunca vamos a dar abasto con estar, ¿no?, tratando de solucionar este problema al final cuando ya es un problema. Y por eso, de alguna manera, viniendo del mundo del reciclaje, sentimos un poco como que evolucionamos. Dijimos, bueno, empecemos a pensar, adelantarnos al problema, a que esto no sea un problema. Y desde Amplastify, justamente, es una empresa AB, que tenemos como misión minimizar el uso de plásticos descartables en el mundo. Nuestra finalidad es la regeneración de los océanos, pero lo hacemos aguas arriba, ¿no? Acompañando justamente procesos de desplastificación. Para nosotros la desplastificación no es más que una acción progresiva, es el camino en donde uno empieza a ir identificando esos plásticos para reducirlos. ¿Y cómo lo hacemos? Acompañamos empresas desde la medición del impacto primero, medición de la huella plástica, diseñamos una metodología que nos permite ver esto aguas arriba, porque todo lo que encontrábamos eran mediciones de la cantidad de basura que generaban. Bueno, queríamos entender el input de plástico, midiendo estos esfuerzos y midiendo también los esfuerzos logrados, ¿no? Trabajamos, por ejemplo, con Carrefour, que ellos venían haciendo un montón de esfuerzos aislados, pero lo que nos permite medir es entender el impacto que se viene teniendo, entender todo el camino que nos queda por recorrer y poder diseñar un plan acorde, en vez de, ¿no?, tener estas estrategias aisladas. Acompañamos en el codiseño de las estrategias, ¿no? Una vez que identificamos los focos de acción, identificamos el mapa, digamos, de huella plástica, bueno, acompañamos esos procesos internos integrando las distintas miradas de la empresa. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando con Vitali, que es una empresa líder de colchones en Argentina, acompañando e identificando todos esos plásticos en el proceso productivo, ¿no? Entendiendo dónde están los focos de acción y diseñando estrategias con los equipos distintos operativos para poder minimizarla. Y por último, nos parece re importante también medir y contar y visibilizar este impacto, ¿no? Y para eso, de nuevo, medimos este logro y diseñamos un sello para poder comunicar no solo a los consumidores, sino también contagiar a la industria, ¿no?, a los distintos sectores, inspirar a otras empresas a que también esto es posible. Así que, bueno, eso es un poquito la intro de dónde venimos, de dónde viene Amplastify, cuál es nuestro enfoque y lo que hacemos hoy. Bueno, muchas gracias. Te pediría que agregues algo más, que es desde tu punto de vista, y antes de pasar a los casos de las empresas concretas, ¿cuáles son las barreras que vos encontrás o que a lo largo del trato con distintas empresas, cuál es la primera barrera que ustedes ven para que se animen a disminuir la huella plástica? Sí, bueno, las empresas a nosotros en general se acercan por varias razones. Por un lado, desde el dolor, ¿no? Hay veces que hay empresas que empiezan a sentir o incoherencias o los consumidores les empiezan a pedir un cambio. Bueno, queremos cambiar esto porque nos está empezando a molestar, ¿no? Otras ven la oportunidad y dicen, acá no hay ningún problema, no hay un problema reputacional, pero queremos ser los pioneros en este sector, queremos hacerlo, ¿no? Y hay otras que empiezan a ver cómo se está adelantando, digamos, si quieren adelantar a cómo vienen sucediendo las regulaciones, ¿no? Ya hay muchas regulaciones a nivel nacional, sobre todo a nivel subnacional. Hay un tratado global de plásticos que se está negociando en la ONU. Pero
de todos estos drivers, ¿no? Estas razones por las que las empresas buscan la desplastificación, ¿cuáles son las barreras, ¿no? ¿Cuáles son los primeros obstáculos que ven? Lo primero es el económico, ¿no? Siempre, lo primero es que todos piensan que esto es más caro. No siempre es más caro. La mayoría de las veces, cuando realmente pensamos el problema de manera sistémica y diseñamos soluciones que tienen las miradas del negocio, terminan resultando en ahorros. Un ejemplo es, estamos trabajando con Aeropuertos Argentina y a través de ellos con todas las marcas que operan dentro de los aeropuertos, ¿no? Un ejemplo muy, muy simple. Tapitas del vaso de café, ¿no? Medimos anualmente 14 toneladas de plástico solo de tapitas de café. Y logramos reducir ya un 30%. 4 toneladas, el equivalente a una horca de la que nos mostraba hace un rato las chicas, ¿no? en esta visualización que hicimos. O sea, solo las tapitas de café estamos evitando el equivalente al peso de una horca, ¿no? Digo, cómo estas soluciones, cuando se empiezan a escalar, ¿no? Y esto es ahorro al mismo tiempo, porque estamos gastando un 30% menos en tapitas de café. Y esto se comunica a los consumidores, se comunica a los equipos, y esto funciona, ¿no? Y así hay un montón de ejemplos. Otra barrera que vemos tiene que ver con tener una mirada muy de solución rápida, ¿no? Muchas veces nos dicen, bueno, pero ¿cuál es la solución? Pero decime rápido. No funciona así, ¿no? Primero tengo que entender tu negocio, tengo que hablar con los equipos, digamos. Nosotras somos especialistas en desplastificación, pero los especialistas de cada industria son ustedes. Entonces, acompañamos esos procesos trabajando con ellos. Y cuando no se tiene esta mirada sistémica, es ahí donde a veces sale más caro. Pero cuando empezamos a mirar el problema de raíz y decimos, bueno, para. Pero yo, si me paro desde el problema, es difícil solucionar. Pero si empiezo a mirar desde el diseño del producto, desde el diseño del servicio, desde el diseño del proceso, ahí es donde empiezo a tener ideas más creativas, más innovadoras y que son costo efectivas. Y la última barrera es esto de que es progresivo. Obviamente no es de un día para el otro, obviamente es un camino largo, porque como decía Martín, todavía no están todas las soluciones dadas a escala en el mercado, y ya nos van a contar ustedes también, Ana y Lu, pero lo que para nosotros es muy importante es partir de la medición, que es lo que nos permite planificar. Vemos muchas empresas que se nos acercan para medir cositas sueltas que vienen haciendo y lo quieren contar, ¿no? Entonces, está bárbaro, ¿no? Arrancar y empezar a hacer. Pero bueno, también está bueno frenar un poco y decir, bueno, voy a entender bien cuál es mi huella, dónde están esos focos de acción y cómo planifico para gradualmente ir caminando hacia esa desplastificación. Buenísimo, bueno, súper claro. Nada, me dan ganas de preguntarte más cosas, pero voy a darle lugar a que a las chicas nos vayan contando también los casos de las empresas. Lucila Palacio Hardy, ella es la owner de Triple Impacto de Pharmacity. Contanos un poco qué haces vos en Pharmacity y qué lugar ocupa la sustentabilidad dentro del modelo de negocio de Pharmacity. Bueno, gracias Sistema B por invitarme. Vamos a trabajar juntas, Ro, Tati, definitivamente. Bueno, yo estoy como owner de Triple Impacto para el foco Pharmacity. Pharmacity, como vos decías, es una empresa argentina con más de 350 puntos de venta. Pharmacity viene transitando un proceso de transformación de hace varios años, donde nos hemos consolidado como un ecosistema de negocios con 4 propuestas de valor distintas: Pharmacity, Simplicity, Get the Look y The Food Market, todas ellas centradas en el bienestar integral y apuntando a la sostenibilidad, ¿no? Desde cada una de estas propuestas llevamos adelante iniciativas de impacto social, impacto ambiental positivo, que ahora voy a contar algunas de ellas. Y junto a este proceso de transformación, que de verdad fue un cambio de mindset muy importante dentro de la compañía, redefinimos nuestro propósito, ¿no? Nuestro propósito es: creamos experiencias y oportunidades de bienestar para mejorar la vida. Yo estoy orgullosa de ese propósito, me encanta contarlo. Y obviamente este propósito da vida a muchas iniciativas. Una de ellas, yo la escuchaba a Tati que hablaba de la huella plástica. Nosotros arrancamos midiendo la huella de carbono
y te escuchaba y es el mismo proceso que nosotros llevamos adelante. Quizás nos dábamos cuenta que veníamos haciendo muchas iniciativas dispersas que parecían como incoherentes entre sí. A través de la medición nos dimos cuenta que todo estaba unido, solo que no nos dábamos cuenta, ¿no? Nosotros medimos los 3 alcances, medimos el consumo directo de nuestras operaciones, el consumo de energía y las emisiones de la cadena de valor, nuestra cadena de valor. Y eso nos ha ayudado, hace 3 años ya que medimos la huella, y eso nos ha ayudado a identificar en dónde están esas áreas de oportunidad de mitigación. Estamos trabajando junto con Colibrí también. Y también lo que estamos haciendo junto a ustedes, a través de este nuevo propósito, y por el tema que nos convoca, que es la desplastificación. Dentro de muy poquito van a salir nuestras bolsas compostables, que estamos yendo adelante con Ecofactory, y esto partió a partir de nuestro estudio de materialidad, nuestra encuesta de materialidad, en donde este año salimos a preguntar a todos nuestros grupos de interés, colaboradores, proveedores, comunidades y accionistas, cuáles eran aquellos temas de impacto que ellos piensan que Pharmacity debería gestionar de manera apropiada, y muchos de nuestros clientes, el otro grupo de interés que me faltaba mencionar, nos pedían empezar a eliminar las bolsas de plástico de un solo uso. La verdad es que eran muchos estos comentarios y dijimos, bueno, vamos a hacerles caso, vamos a escuchar a nuestros clientes. Nosotros entregamos cerca de 3 millones de bolsas plásticas por mes, por año, y ahí es que dimos con ustedes. Y bueno, dentro de muy poquito van a salir estas bolsas, que son las bolsas compostables, que quedaron muy lindas acá. Preciosa. La primicia, porque esto todavía no salió. Así que cuando vayan a Pharmacity las van a encontrar. Son muy lindas ahí con el instructivo para el compostaje. Estamos muy contentos. Y bueno, y es un paso a paso. También hemos iniciado muchas iniciativas en nuestros productos de marca propia, en muchos productos de nuestras categorías de belleza y de cuidado personal. Hemos migrado de plástico PVC a FSC. Hace muy poquito The Food Market, que es una propuesta de nuestro ecosistema, lanzó su marca de agua, de marca propia, con el envase 100% reciclable, y así tenemos muchos ejemplos, pero nos falta, ¿no? Estamos en ese camino, queremos empezar a medirnos. Por eso yo te escuchaba y decía, ¿es esto lo que queremos hacer con respecto a la desplastificación? Pero estamos contentos porque estamos en ese camino. O sea, arrancamos, tenemos mucho por hacer, pero estamos seguros que estamos dando los pasos correctos. Bueno, buenísimo. Sí, súper esperanzador lo que contás, pero viene de la mano también de un pedido concreto del consumidor. O sea, advierten que hay del lado del consumidor de alguna manera una demanda, o lo que es lo mismo, una valorización de ir hacia la desplastificación. Paso al siguiente caso, ¿no? Ana, vos sos la gerenta de sustentabilidad de Danone. Contanos cuáles son las políticas que Danone viene llevando a cabo en este sentido y bueno, un poco para dónde van. Bueno, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Para los que no conocen Danone, Danone produce y comercializa alimentos, bebidas o alimentos a base de lácteos o a base vegetal. Es una empresa multinacional, pero bueno, yo acá vengo a hablar de Argentina. A ver, necesitamos el plástico. Para Danone, el plástico es una necesidad. No podríamos llevar el alimento a las personas si no fuera por el plástico. No podríamos llegar a más de 100.000 puntos de ventas en Argentina, desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego. Entonces, es una necesidad, pero bueno, conocemos el impacto que tiene, no estamos orgullosos de ese impacto, lo medimos, conocemos las toneladas de plástico que ponemos en el mercado todos los años, y la realidad es que no podemos cambiar nuestro modelo de negocio de un día para el otro. Como se estuvo hablando muchísimo de la transición,
Entonces, lo que podemos hacer en el corto y mediano plazo es ver cómo disminuimos ese impacto que tiene el plástico. El plástico tiene muchísimo impacto, bueno, imagino que acá todos conocen, por algo también están en este foro, ¿no? Pero el plástico tiene muchísimos impactos, tanto desde lo que es el origen, ¿no? La extracción, más si es encima de origen fósil, que lo extraemos de un recurso limitado, que puede utilizarse también para otras cosas, bueno, el consumo energético, obviamente, ¿no? En la extracción, y después el otro problema, en la disposición, que también se habló muchísimo, ¿no? Que luego en este país muy poco es lo que se recicla, gran parte de, o sea, más del 90% del plástico que todos ustedes consumen en sus hogares, si no lo reciclan, termina con suerte en un relleno sanitario, y con suerte, y sabemos que el relleno sanitario no es la mejor solución. El otro gran porcentaje termina en basurales, termina en terrenos. Nosotros como, a ver, esto sucede luego de que el producto es consumido. Nosotros como empresa ya no tenemos control ahí, pero no podemos no ser responsables de eso, ¿no? O sea, nosotros ponemos ese producto, lo acercamos al consumidor, entonces de alguna manera nos duele saber que eso es lo que está pasando con el plástico, que tiene muchísimo valor. Es un producto que puede volver a utilizarse, o sea, hay mucho valor económico en ese material, y termina siendo todo lo contrario, impactando, contaminando. Así que bueno, como nuestro modelo de negocio sigue siendo ese, y va a ser eso dentro del, o sea, corto o mediano plazo, porque también es la estructura de esa manera, tenemos que ver cómo hacemos para reducir el impacto. Bueno, uno de los objetivos que tenemos es que el 100%, obviamente, mínimo que el 100% de todo lo que ponemos en el mercado sea reciclable, ¿no? Que se pueda reciclar, que no quiere decir que se recicle, pero que al menos demos la posibilidad de que se recicle. Hoy estamos en un 95%, o sea, todavía tenemos un 5% de materiales que no se reciclan, que no se pueden reciclar porque son multicapas, porque tienen un montón de temas tecnológicos que no se pueden transformar. Pero bueno, al menos hay un 95% que sí, y estamos trabajando en ese 5% que no lo es. El otro objetivo, que es súper exigente, que es bajar la cantidad de plástico que necesitamos. El objetivo es reducir en un 30% la cantidad de plástico de origen fósil que utilizamos hoy, reducirlo en un 30% al 2030. Es súper desafiante porque suponiendo que la empresa mejora, ¿no? que la empresa es sustentable económicamente, con lo cual aumentan las ventas, tenemos que bajar la cantidad de plástico. Obviamente que una de las maneras es bajar la cantidad de plástico por pote, pero hay algo de calidad que, o sea, hasta un punto podemos bajar la cantidad de plástico que se necesita, porque después si no tengo toda la gente de calidad que me dice, mira, Ana, no, hasta acá. Si no, la gente va a tocar el potecito y ni lo va a querer comprar. Esa es una de las maneras, pero también hay otra manera que es incorporar material reciclado en los potes, así que bueno, en eso también estamos trabajando. Y también utilizar plástico o materiales de origen bio en vez de origen fósil. Y bueno, y el tercer objetivo que tenemos es justamente esa parte que les decía, ¿no? Que todos ustedes compran el yogur, lo consumen en sus casas y bueno, cruzamos los dedos que los separen, ¿no? Que los separan y los llevan al cesto de reciclables. Es fomentar esa cadena, fomentar la cadena de la recolección y el reciclaje de ese pote. Porque si ustedes, el consumidor, no lo hacen en sus hogares, eso después no va a llegar a una cooperativa y no se va a reciclar y no se va a transformar en plástico reciclado para que vuelva a insertarse en la industria. Entonces son muchos los eslabones que se tienen que dar para que eso suceda. Entonces, bueno, venimos trabajando ya hace varios años de la mano de varias cooperativas de recuperadores urbanos, ayudando a estas cooperativas a fortalecerse, a formalizar su trabajo para que esto suceda. También, obviamente, con concientización, pero bueno, eso ya es un paso bastante más exigente. Sí, el otro día, hablando sobre este tema, me contabas que también había algunos problemas regulatorios
que hacen que no sea tan fácil, por ejemplo, en el caso de los potes de los yogures, trabajar con el material reciclado, ¿no? Sí, está bueno que lo compartas porque... Que traiga acá mis penas. Sí, a ver, son muchos los desafíos que encontramos en la búsqueda de soluciones para bajar el impacto. Uno de los desafíos es la falta de regulación. Nosotros lo que buscamos es tratar de incorporar material reciclado a los envases, pero en la Argentina no todos los plásticos tienen la regulación para poder hacer eso. De hecho, creo que el único que lo tiene es el PET, el plástico de las botellas, que sí, el plástico reciclado en las botellas puede estar en contacto con alimento y existe la legislación, pero el resto de los plásticos no. Entonces, si no existe la legislación, no lo podemos hacer. Pero no pasa solamente en Argentina, en Europa tampoco está la legislación. O sea, el obstáculo es enorme. Pero bueno, que exista el obstáculo no quiere decir que me relaje y diga, listo, no puedo hacer nada porque... No, o sea, también tenemos que trabajar con los proveedores y con gobierno para poder empujar este tipo de legislaciones. Y hablaste de Europa. ¿En Europa hay probada alguna solución, por ejemplo, en el caso de los yogures, para encontrar una vuelta a esta huella plástica? Sí, bueno, en Europa se está avanzando un poco más en lo que es el uso de material reciclado en contacto con alimento. Ya hay algunos casos, con lo cual estamos todos cruzando los dedos para que surja la legislación, para que se hagan todas las pruebas que sean necesarias en temas de calidad para que esto avance. A ver, también lo que pasa en otro tipo de países es que hay mucha más conciencia por parte de la sociedad, entonces el consumidor demanda este tipo de acciones a las empresas. Distinto como le pasa a Pharmacity, Danone, no encontramos un consumidor que demande esto, ¿no? O que le dé valor a, mira, este potecito tiene material reciclado, ¿no? Como que diga, che, bueno, voy a comprar este potecito porque la verdad que la empresa está haciendo algo bueno. No vemos eso aún en Argentina. Me imagino que todos los que están acá sí, porque medio que somos un nicho, ¿no? de empresas y de personas que... ¿Cómo? No, digo, como que por ahí uno opta por otra marca, pero sigue siendo una minoría. Sí, ¿no? sí, totalmente. Digo, por ahí sí. no ves la alternativa, bueno, compras y ahí aparecen marquitas por ahí más chicas ofreciendo otras materialidades que, bueno, es un poco lo que pasa en Europa también. Sí, exactamente, pero acá todavía no lo vemos, no vemos esa necesidad del consumidor, pero tampoco es excusa, ¿no? Acá, o sea, tenemos que hacer las cosas bien porque hay que hacerlas bien. Pero bueno, existen desafíos y bueno, vamos a empezar a tratar de sortear estos obstáculos. ¿Puedo agregar algo, ya que tengo el micrófono? No, cuando preparamos un poco la charla también hablábamos de temas de regulaciones, ¿no? Y lo importante que son. Y es muy fácil de echarle la culpa a alguien que no está en el panel, entonces no lo vamos a hacer, y tampoco porque creamos que, bueno, en realidad hasta que no esté la regulación, ¿no? Digamos, cada uno tiene que hacer su parte y qué importantes son estos de las alianzas público-privadas que se hablaban antes, y esto que también el rol de las empresas de impulsar regulaciones, ¿no? Que de hecho lo hacen todo el tiempo y está bueno. Y yo pensaba, bueno, a mí me obsesiona mucho el tema del agua envasada, y hay una regulación que impide que el agua se venda de otra manera que no sea envasada en origen. Entonces yo le decía, bueno, estaría buenísimo poder llenar camiones cisterna de agua en Mendoza y envasarla localmente en distintos lugares con envasadoras en botellas de vidrio, porque si envasás en vidrio y distribuís en el país, huella de carbono se te va, o sea, no da. Pero digo, no, la regulación no te deja, porque tenés que, ¿no? Entonces digo, ¿cómo hay barreras de regulaciones que se hicieron, no sé ni por qué razón? Pero bueno, ahí también es donde hay que trabajar con sociedad civil, Todos que juntos. tampoco está acá, ¿no? Sentarnos todos en la exacto. mesa, sentarnos todos en la mesa y somos todos pensar, yo siempre digo, ¿no? Pensarnos más, salir desde la perspectiva individualista, de mirarnos a nosotros mismos y pensarnos más como sistema, ¿no? De poder buscar soluciones integrales que nos interpelen a todos y todos poniendo cabeza para solucionar o contribuir a solucionar un mismo problema. Me parece que, y ahí la articulación público-privada es para mí la llave, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que maximiza el impacto de aquello que queremos lograr,
como vos decías, anclándonos en organizaciones que conocen el territorio, que tienen más experiencia. Para mí esa es la clave. O sea, en Pharmacity valoramos mucho ese tipo de articulación porque entendemos que, bueno, maximiza los objetivos que Pharmacity quiere proponerse. Así que súper de acuerdo. ¿En Pharmacity ustedes tienen algún tema con regulación que les impida? Nosotros estamos regulados por el Ministerio de Salud. Nos encantaría, sobre todo de cara a los nuevos canales, todo el tiempo estamos repensando el rol del farmacéutico, ¿no? El rol de la farmacia como agente sanitario. Y la verdad es que hay cuestiones que obviamente nos exceden. Nosotros nos encantaría hacer un montón de cosas, pero bueno, a veces estamos limitados por las regulaciones. Y de nuevo, yo creo que la clave es poder sentarnos todos en la misma mesa y tratar de solucionar el problema compartido entre todos, si no, no lo vamos a lograr. Sí, es así. Entre todos es, por lo menos pensándolo entre todos y esperando que podamos construir más y mejores ideas. Me quedé pensando, hablando del modelo de las aguas, etcétera, que también hay, muchas veces nos preguntamos si, como existe el modelo de la botella retornable para otras bebidas, como puede ser algunas gaseosas o la cerveza, ¿por qué el agua no podría tener un modelo? ¿Qué es lo que hoy hace una barrera ahí? Bueno, tenía un modelo retornable. No sé si se acuerdan de la botella Villavicencio verde de vidrio que se vendía en lugares gastronómicos, en restaurantes. Esa botella se llenaba en Mendoza, obviamente, porque el agua de Villavicencio es de la reserva de Villavicencio. Y bueno, y el principal mercado consumidor, Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, capital, bueno, zona costera en la época de verano. Pero claro, esa botella después tenía que viajar de vuelta a Mendoza, ¿no? Para volver a llenarse 1.200 kilómetros. Y bueno, la huella de carbono era altísima. Es un tema, porque esto de la retornabilidad y de los tipos, a ver, qué decisión tomar, se toman nosotros justamente tenemos un comité en la empresa que lo hacemos cada 2 meses, donde está el gerente general, los directores, donde se discuten los temas de sustentabilidad, y este era un tema, ¿no? De, bueno, a ver el impacto de nuestros envases. Y yo me acuerdo que había hecho toda una tablita con todos los tipos de envases que teníamos y semáforo rojo, verde, amarillo, según el impacto en packaging, el impacto en agua, el impacto en huella de carbono. Estaba lleno de colores, ¿no? Verde, rojo, bla, bla, bla. Y me acuerdo que estaba la botella de vidrio que tenía un impacto, o sea, verde en lo que es envase, porque claro, al ser retornable no generás ningún residuo, ¿no? Vuelve y se llena y se utilizaba, no sé, 10, 15, 20 veces. Era verde, ahora en huella de carbono era rojo. Y me acuerdo que el gerente general me mira y me dice, ¿pero qué hago, Ana, entonces? O sea, ¿cuál es la mejor alternativa? Y dije, no hay una mejor alternativa, hay que tomar una decisión sobre qué priorizamos, qué vamos a priorizar, la huella de carbono o vamos a priorizar el impacto en packaging, ¿no? Bueno, en ese momento se priorizó la huella de carbono. La verdad que tampoco tenía mucho sentido, si ustedes lo piensan, que una botella viaje vacía 1.200 kilómetros para volver a ser rellenada y después volver a viajar otros 1.200 kilómetros. Como que en ese sentido la retornabilidad no tenía sentido. Tiene sentido cuando los mercados que consumen están cercanos a las zonas de envasado, que es justo lo que vos decías, ¿no? Entonces, bueno, quería traer también a la mesa eso, ¿no? Las discusiones y lo difícil que es a veces tomar decisiones basados en los impactos que pueden tener los distintos proyectos. A nosotros nos pasa un montón, porque no sé si todos ustedes están súper familiarizados con la huella plástica o es la primera vez que lo escuchan. Nosotros medio que lo empezamos a diseñar con el equipo y a darle forma y a entender, bueno, qué sí, qué no, qué se incluye, cómo se, ¿no? Diseñamos esta metodología tomando en referencia a lo que se está haciendo en el mundo, que no es un montón. ¿Por qué? Porque hay muchos indicadores ambientales, ¿no? Y hoy muchas empresas están midiendo la huella de carbono, pero si solo miramos la huella de carbono, estamos dejando afuera un montón de cosas que por ahí no están buenas. Entonces,
¿Es más complejo? Sí, perdón, es un poquito más complejo, porque tenemos que tener una mirada más integral, ¿no? Está la huella hídrica, está la huella de plástico, está la huella social, ¿no? Digo, hay un factor social casi siempre asociado a esto. Entonces, digo, ¿cómo empezar a tener marcos para la toma de decisión que tengan en cuenta estos valores? Y al final del día uno va a tener que ponderar, ¿no? Y tomar una decisión, como decía Ana, bueno, ¿qué priorizamos nosotros? ¿Qué es lo que es relevante para nosotros? Pero conociendo cuál es el impacto y no que sea una decisión ciega porque no me doy cuenta de que estoy impactando en otras áreas, ¿no? Creo que eso es común a todas las temáticas de sustentabilidad, pero bueno, en el caso de los plásticos nos pasa mucho porque todavía no está tan instalado como carbono y entonces dicen, no, bueno, pero en realidad la huella de carbono del vidrio es muchísimo más alta. Y yo tipo, sí, pero el plástico en el océano limita al 50% la capacidad de secuestro de carbono o sea, eso no está medido en la huella de carbono. Y es la basura plástica que termina afectando el cambio climático. Entonces digo, está todo conectado, ¿no? Porque tampoco es fácil decir, bueno, este es un impacto, este es otro, digo, porque todos se relacionan. Pero bueno, creo que hacen falta marcos, ¿no? Y herramientas que nos permitan hacer estos análisis más integrales. Además no hay respuestas dogmáticas, no es que algo es válido siempre ni nunca, depende, ¿no? Siempre un poco la respuesta es depende. Sí. Depende del contexto, depende del momento, depende del lugar, depende de 500 cosas. Pero bueno, esta es la dificultad que tiene el tema. Y en mucho de lo que estuvimos hablando en el día de hoy tiene que ver justamente con colaboraciones, con alianzas entre empresas que pueden ayudar a solucionar algunos problemas. No sé, yo pensaba, digo, bueno, por ahí la botella que tiene que ir y volver, a lo mejor hay algún camión vacío que tiene que ir y volver, no sé. Digo, igual no necesariamente por ese lado, pero seguramente del lado de encontrar soluciones entre distintas empresas es posible que haya algo piola para hacer. ¿Ustedes tienen mapeada alguna cosa de ese tipo? ¿Trabajan en ese sentido desde Amplastify, uniendo necesidades y problemas? Sí, nosotros nos parece que la colaboración es clave y es como, parece un cliché, pero al mismo tiempo colaborar es re difícil, porque no todo el mundo tiene los mismos valores, la misma modalidad de trabajo, pero sí creemos que es fundamental, ¿no? Y ahí es donde nosotros tenemos, bueno, todo un área de políticas públicas en donde apoyamos regulaciones, analizamos, damos información. Estuvimos trabajando mucho en un proyecto nacional, un proyecto de ley nacional que estuvo en diputados, y justamente lo que hicimos fue, traigamos a todos los actores a la mesa, desde la Cámara del Plástico, los transformadores, los recicladores, los que ofrecen alternativas, y charlemos, ¿no? Y fue interesante porque se ve que no lo venían haciendo diputados, no les parecía normal. Y nos juntamos todos a comer, a conversar. Hubo 2 conversatorios en el Congreso sobre este tema y estuvo re interesante, ¿no? Ese intercambio. Y ahí es donde empezás a entender, bueno, los puntos de dolor del otro, los tiempos de transición que se necesitan, porque obviamente no es cuestión de bajar leyes que sean inimplementables, ¿no? Es entender, bueno, qué tiempos de transformación necesita la industria, qué tipo de apoyo necesita, ¿no? Pero que la zanahoria sea ambiciosa, ¿no? Que lo que está allá sea ambicioso. Pero en el camino, diseñemos ese camino para, ¿no? Y bueno, desde lo que es regulaciones, desde lo que es consumidores llamamos, pero digamos, trabajamos mucho con jóvenes y obviamente lo que es empresas. Y en lo que es colaboración nosotros tenemos como 3 aliados clave, ¿no? Por un lado, empresas que ofrecen alternativas, como es EcoFactory. Trabajamos con ustedes y de hecho auditamos y certificamos empresas que ofrecen alternativas que para nosotros son superadoras por sobre el plástico descartable. También trabajamos con consultoras, agencias, ¿no? Generalistas, lo llamamos. Hace un rato hablaba con Lore, la socia de mi socia, que está por ahí, y ella me decía, pero ustedes son como un médico especialista. Muy especialista en reducción del uso de plásticos, me decía. O sea, si te duele el ojo, no vas al médico clínico, vas al oftalmólogo. Bueno, nosotros hacemos eso específico. Pero trabajamos un montón con estos generalistas, que son los que muchas veces plantean las estrategias de sostenibilidad más amplias, ¿no? Delinean cuáles son las prioridades en las empresas. Y por último, otro gran aliado son las empresas ecosistema, como esto de aeropuertos que les contaba. A través de aeropuertos estamos trabajando con 70 marcas, aerolíneas, todos los gastronómicos, todos los retailers, ¿no? Estas empresas que
que buscan estos procesos, que son largos, ya hace 2 años y medio estamos con ellos, son procesos largos, que trabajamos en capas, ¿no? Pero mueven una masa de empresas, ¿no? Y estos locales que por ahí tienen una sucursal ahí, después dicen, pará, yo esto lo puedo replicar en mis otras 50 locales, ¿no? En el país. Y está empezando a pasar eso. Entonces digo, hay aliados clave que uno va identificando, como puede ser organizaciones de sociedad civil también, ¿no? ¿De dónde sale, por ejemplo, en ese caso, el interés para generar ese movimiento? Por ejemplo, en los aeropuertos. Digo, bueno, ¿en base a qué? ¿Por qué les interesa? Porque por un lado vemos que por ahí el consumidor no se da tanto cuenta de lo que va pasando, pero tiene ¿qué es? ¿El liderazgo de una gerencia o es alguna regulación? ¿De dónde viene? Es interesante eso. Yo creo que en el caso de aeropuertos es un poco porque están en la industria del turismo y ven que el turismo está siendo muy afectado por este tema. Claramente los consumidores, los pasajeros que pasan por ahí no es que están pidiendo esto a gritos, entonces es más posicionarse en liderar este cambio. Hay aeropuertos en el mundo que están trabajando en esto, San Francisco, Lima, en Europa también, digamos, se empieza a trabajar esto en el sector aeroportuario, pero quieren ser líderes en la región en donde empiezan a trabajar esto, ¿no? Como les decía antes, hay algunos que lo hacen más desde el dolor, desde el, ay, qué inconsistencia, estoy vendiendo, no sé, alimentos re sostenibles o re saludables en empaques, no sé, empaques de plástico. Bueno, trabajemos en eso. Y hay otros que dicen, no, yo quiero ser el primero en mi sector que genera esta transformación. Y eso es lo interesante. Y algunos desde lo regulatorio. Creo que también Aeropuertos empieza a ver que se viene una regulación, que de hecho ellos están muy regulados en todo lo que es residuos. Entonces creo que también ven una oportunidad por ahí. Sí, me llamaba la atención porque justamente la industria aeronáutica, bueno, es súper recontra carbono emisiva y además que cuando te subís a un avión, si tenés suerte de que te den algo de comer, te lo dan en un platito de plástico con un cubierto de plástico. Estamos trabajando en eso. Con probablemente con un muffin que viene adentro de un pouch de plástico desechable. Es bastante polémica, es una industria que tiene un montón de cosas un montón de oportunidades de mejora, digamos. Por eso me llamaba mucho la atención que desde el lado del aeropuerto justamente estén teniendo una iniciativa relativamente tan innovadora o tan profunda que inclusive moviliza a todas las empresas que están formando parte de eso, ¿no? O sea, eso está bueno, es esperanzador. Es esperanzador. Y del lado digamos, de Pharmacity me interesa que nos cuentes también, digamos, las dificultades que tienen que ver con el packaging que ustedes tienen de objetos por ahí de marca propia y cómo lo están evaluando. Muchos de las cosas que se venden en la farmacia, prácticamente todas están envueltas en plástico. Y es packaging. Bueno, ¿qué evalúan con eso? Bueno, nosotros trabajamos con más de 70 pymes, que son los que fabrican nuestros productos de marca propia. Con algunos trabajamos muy bien, con otros tenemos dificultades. Como contaba al principio, sí, creo que hemos avanzado muchísimo en lo que es la migración de plástico PVC a FSC en varias categorías de productos de belleza, en nuestra marca Simplicity, en nuestra marca Pharmacity. De hecho, sacamos hace muy poquito una línea de eco-belleza, que también viene todo en packaging ecológico. Pero bueno, la verdad es que nos cuesta mucho. Yo cuando te escuchaba, Tati, cómo es trabajar con las pymes, ¿no? O sea, con empresas muy chiquititas que por ahí tienen 5 o 10 empleados con suerte. ¿Cómo llegamos a ellos, ¿no? Para decirles, bueno, esto es lo que quiere Pharmacity, estos son los estándares de Pharmacity o de cualquier otra empresa, ¿no? Y cómo podemos fortalecer esa pyme, ¿no? Para que pueda llegar a los estándares. Bueno, es todo un trabajo de hormiga, con paciencia. Yo creo que hemos avanzado mucho, pero tenemos todavía un largo camino. Creo que, bueno, una iniciativa que sí estamos muy entusiasmados es la que conté, la de las bolsas. Creo que eso va a ser un cambio muy, muy, muy importante, con, obviamente, la decisión de poder hacer un rollout a todas nuestras farmacias. Y Pharmacity va a ser la única farmacia, ¿no?, que va a estar entregando bolsas compostables. Tenemos todas las fichas puestas ahí,
Pero bueno, volviendo al tema del packaging, es un tema. Hemos avanzado, pero todavía nos queda un recorrido inmenso para seguir profundizando en cada vez hacer más packagings ecológicos o amigables con el ambiente. Después, por otro lado, sí hemos hecho muchas acciones con proveedores. Bueno, acá están los amigos de Meraki también, donde hemos... ¿Cómo andan? Donde hemos hecho una acción muy innovadora y divertida con nuestros clientes. Les pedíamos que llevaran sus cepillos de dientes de plástico y los pudieran dejar en unos boxes y a cambio les dábamos un cepillo de bambú. Empezamos a hacer como distintas articulaciones con, en este caso, bueno, con un proveedor importante para nosotros. Y estamos en ese camino, escuchando también a nuestros clientes. Como te contaba, la encuesta de materialidad para nosotros fue fundamental, pero no solamente nos llegaron comentarios sobre el impacto ambiental que generan nuestras operaciones, sino también sobre el impacto social, ¿no? Y es muy importante escucharlos, ¿no? Y empezar a pensar cómo podemos hacer de nuestros espacios. Imagínate que son más de 350 puntos de venta, 15 provincias, Ciudad de Buenos Aires. La dispersión geográfica que tenemos es enorme. Entonces es un desafío muy grande, pero bueno, como decía al principio, lo estamos transitando de la mejor manera que podemos. Sí, sí, seguro que es un problema bien complejo, porque en definitiva es el problema del packaging, ¿no? Porque en definitiva el packaging de los cosméticos o los productos de farmacia o el packaging de los yogures o de la leche o de las aguas es packaging, que se desarrolló la industria a partir de considerar que la materialidad de la cual se podía fabricar es plástico, porque en definitiva era lo más barato, pero lo estamos haciendo de algo que dura muchísimos años y es un sinsentido, ¿no? Entonces, ¿cómo repensar eso y repensar los modelos de negocio dando lugar a alternativas? Esto que es lo que Tati se dedica a convencer. Pero bueno, en todo este contexto está buenísimo que estamos en principio hablando de esto. Yo me imagino que a lo largo de los años, desde que vos hiciste tu viaje y pudiste vivir en primera persona la isla de plástico en el mar, desde ahí hasta ahora viste una gran toma de conciencia, ¿no? Y me queda un poco, yo me quedo esperanzado de que estamos moviéndonos hacia un lugar en el que por lo menos estamos poniéndonos a discutir esto, ¿no? Y que somos conscientes de que tenemos que tomar acción, que el momento es ahora y que no podemos postergarlo. Me gustaría que cada uno de ustedes me cuente cómo ve el futuro de los próximos pocos años y de los próximos muchos años. No sé si querés empezar, tenés el micrófono. Bueno, a ver, quiero destacar algo positivo que antes no lo veíamos y ahora sí. O sea, unos años atrás, capaz que desde Danone buscábamos alternativas, ¿no? Che, ¿cómo podemos hacer para bajar el impacto de este material? Y lo bueno es que lo que está sucediendo hoy es que nuestros proveedores se nos acercan con alternativas. Entonces ya te das cuenta que la cadena de valor aguas arriba ya está pensando en esto. Y mismo proveedores de plásticos de origen fósil están encarando proyectos de plásticos reciclados. O sea, ellos también están cambiando su modelo de negocio, ¿no? De dejar de comprar resina virgen, como lo llamamos, ¿no? Resina de origen fósil, para ya comprar resina reciclada y todo lo que eso indica aguas arriba. Eso es un gran paso, eso acelera muchísimo los procesos, porque en vez de estar traccionándolos desde la empresa, te das cuenta que ya la cadena de valor lo está haciendo, porque ven que eso es lo que se viene desde el pedido de la sociedad, se viene por las regulaciones y eso acelera las cosas, ¿no? Cuando ya hay políticas o cuando hay regulaciones y cuando las sociedades, la comunidad es quien lo está empezando a pedir, se aceleran muchísimo los procesos. Tengo ganas de meter la cuchara en lo que dijiste, perdón. A ver si puedo responderlo, no sé. Para mí lo que vos mencionás es súper importante y está buenísimo porque
que se use plástico reciclado hace que se genere una cadena de valor para arriba para que, digamos, se arme el proceso de poder reciclarlo. Pero, de alguna manera, es necesario, y esa es mi opinión personal, podés no estar de acuerdo, que el diseño de de lo que se va a fabricar con ese plástico reciclable sea también reciclable y idealmente no sea de un solo uso, porque ese plástico reciclado a lo mejor viene de algún elemento que justamente estaba preparado para ser reciclado, pero si después terminamos fabricando con eso algo que no es reciclable o no es, digamos, o va a ser de un solo uso, es también un gasto energético y de trabajo muy importante. No digo que no esté bueno, al contrario, está buenísimo porque agrega valor para atrás y hace que efectivamente se mueva la cadena y se recicle más. Pero desde el repensar y de rediseñar los objetos para que dejen de ser de un solo uso conjuntamente con todo esto, ¿no? Pero no, es una opinión, es un comentario, por eso dije, meter la cuchara nada más. No, igual no estoy súper de acuerdo. A ver, hoy lo mejor que podemos hacer es, con la realidad y con el contexto que tenemos, es pensar en una circularidad cerrada, es decir, que el mismo material que nosotros utilizamos vuelva a nosotros, vuelva al mismo producto, ¿no? Eso es el ideal, eso es el ideal. Con muy pocos plásticos hoy se puede hacer eso, con la gran mayoría de los que hoy utilizamos no se puede. Entonces, al no poder hacer esa circularidad cerrada, bueno, no nos queda otra que hacer lo que se llama la circularidad abierta, ¿no? Que es ese material, velar porque se recolecte, se recicle y se utilice en otro producto. No es lo mejor, pero bueno, es una manera también de evitar ese desperdicio. Pero a futuro sí hay que repensar el modelo, más que modelo de negocio, es modelo en el que vivimos, ¿no? Va más allá de una empresa o una industria. Yo creo que es el sistema en sí y la manera en que consumimos, ¿no? La manera en que vivimos. Pero bueno, creo que es una charla un poco más filosófica para encontrar la solución. Bueno. Estamos abiertos. Creo que tenemos que ir cerrando. Pero no sé, Martín, vos ahí. ¿Estamos? No, estamos bien. Ok, no, yo agrego a esto, nosotros lo que vemos en este recorrido, y está alineado con lo que decían recién, las empresas están como en distintos estadios con respecto a esto, ¿no? Están las empresas que no les importa nada, que no reconocen que tienen un problema con el plástico. Después están las empresas que dicen, sí, tenemos un problema con el plástico o tenemos mucho plástico, bueno, reciclemos o impulsemos para que se recicle, ¿no? Digo, como que, ok, es un primer paso, válido, hay que mejorarlo, ¿no? Tratar de internalizarlo. El tercero es, bueno, empiezo a incorporar en mis productos material reciclado. Ese es otro, digo, es un paso más, para mí está buenísimo porque tracciona la industria del reciclaje que no funciona. O sea, no funciona porque no hay suficiente demanda y cuando la hay, no hay suficiente producto. O sea, es como que es difícil, ¿no? En el caso del PET pasa que muchas empresas quieren incorporar RPET y no hay. Entonces, digo, hay que sistematizar o mejorar ese sistema de reciclaje. Y después están las empresas que empiezan a decir, bueno, innovo con materiales alternativos, bioplásticos compostables, y aclaro porque está bueno que esa bolsa sea compostable, porque hay mucho bioplástico que se hace en base a biomasa o algún material orgánico, pero que se comporta igual que un plástico. Entonces ahí ojo con los materiales alternativos que también aparecen como soluciones mágicas que hay que estar atento de si lo son o no. Y después están las empresas que se empiezan a animar a pensar en la reducción, en cambiar los modelos, ¿no? ¿Cómo puedo vender productos de limpieza totalmente concentrados? Así no traslado y no vendo agua, ¿no? Los productos de limpieza, el 99% es agua, de todo lo que compramos, ¿no? Entonces, ¿cómo empiezo no, bueno, pero yo lo he hablado con marcas y te dicen, no, bueno, pero no impacta en la góndola, que así chiquito, nadie va a querer comprar mi detergente. Y yo digo, bueno, ¿no? Ahí está el animarse a ser esos que innovan, esos que dan ese primer paso. Pero bueno, todo es válido.
en el camino de la desplasificación para mí, ¿no? Porque son estadios, es como todo, ¿no? No se puede ir de un día. Es madurez. Exacto. Un Y estado el que maduro. pueda pegar un saltito y saltearse un paso, felicitaciones, allá vamos. Y si no, bueno, nada, estoy en este camino, ¿no? Porque sobre todo empresas gigantes como Danone, digo, lleva tiempo. Lo que está bueno es internalizar el plan. Que no sea hoy esto es lo que yo puedo hacer y, ¿no? Y nuestro objetivo máximo es este. No, nuestro objetivo de 5 años es este y vamos a trabajar para que las regulaciones nos permitan dentro de 5 años dar otro salto, ¿no? Eso es lo que creo que se hace falta, creo. Esto de medir y planificar, ¿no? Para planificar en el largo plazo también y no tan, ¿viste? La moda o lo que está ahora, ¿sí? Porque muchas empresas que tienen la capacidad de desarrollar nuevas tecnologías, desarrollar nuevos proveedores, ¿no? Que ofrecen alternativas y impulsar regulaciones. Y creo que ahí está el juego también de empezar a pensar en el largo plazo. Sí, cuando hablas de regulaciones, o sea, a mí inmediatamente yo pienso decir, bueno, ¿por qué necesito una regulación? Básicamente porque hay una externalidad negativa que está generando esto y nadie, digamos, y la paga toda la sociedad. Entonces, en definitiva, a partir de ahí surge la necesidad de una regulación. Sin embargo, muchas de las externalidades negativas están en lugares que ni siquiera se pueden regular, como el medio del océano. O sea, no pertenece a ningún país eso. Digo, es bien complicado el tema. Pero bueno, en general, en la Argentina, por lo menos en el ámbito de las bolsas, que es el que yo conozco bastante bien, las regulaciones son vagas, confusas, extrañas y bien diversas, ¿no? Y sobre todo porque no está bien considerado como un problema ecológico, sino que pasa a ser un problema más de comercio. Entonces, no se lo trata como un problema federal ambiental, sino como un problema local. Y vos, Lu, ¿qué ves en el futuro de Pharmacity y en todo esto y la transición hacia el abandono, digamos, de los plásticos de un solo uso? ¿Qué ves para adelante? Yo tengo una mirada muy optimista. Quizás soy optimista yo por naturaleza, puede haber un poco de eso, pero de verdad soy optimista porque pienso que las nuevas generaciones, por ejemplo, ya vienen con este chip, ¿no? Ya lo tienen incorporado, los chicos son esponjas, ¿no? Y ahí la importancia de nosotros, las mamás, los papás, ser ejemplos para ellos, ¿no? Yo lo vinculo con una anécdota personal que me acuerdo que una vez lo llevé a Salva, a mi hijo, a tomar un helado, tenía 3 años. Y se me estaba haciendo tarde, pues tenía que ir a otro lado, le digo, bueno, vamos, lo agarro y yo distraída agarré, no me reten chicas, pero tiré la cucharita de helado en el tacho que no correspondía, en el apuro, y mi hijo me miró, te juro, 3 años, y me miró y me dijo, reducir, reciclar, reutilizar, 3 años tenía. Yo me quedé helada, dije, ¿qué? Entonces dije, si él viene, claro, si él viene con este chip, me parece súper esperanzador. Entonces de ahí el optimismo, ¿no? Incluso también es para las empresas también, o sea, para los jóvenes talentos, ¿no? ¿Quién no va a querer trabajar en una empresa que se ocupa y se preocupa por estos temas? Es una agenda de atracción y retención de talento también, ¿no? Y de nuevo, la gente pide, las nuevas generaciones le piden esto a las empresas. Entonces, por eso soy optimista, porque aparte, si no, no podría hacer lo que hago, ¿no? Si no, ¿qué hago? ¿No? Me deprimo. Claro. Así que, bueno, soy optimista. Creo que sí. Qué bueno, buenísimo, sí. Yo también quiero ser optimista. Y creo que estemos en este panel y que estemos hablando de esto, ya eso es una señal muy optimista, porque hace tiempo no hablábamos de esto. Así que bueno, no sé, para cerrar, si alguna de ustedes quiere dejarnos alguna palabra adicional, si quedaron con ganas de contar algo adicional de lo que están haciendo, y si no, Tati, contanos vos cómo querés cerrar esto. No, un poco, creo que hablamos un montón, recorrimos un montón de temas. Para mí, digamos, recomendaciones, ya lo dije varias veces, medir, digamos, suena muy genérico, pero
más de la mitad de nuestros clientes vienen haciendo cosas y no las midieron. Entonces tenemos que ir para atrás, recolectar datos, ¿no? Entonces digo, como medir para empezar a hacer. Tampoco hay que paralizarse con eso y dejar de hacer, ¿no? Pero digo, medir para poder planificar es clave. Hacer pilotos me parece que es muy importante también, ¿no? Probar. ¿Cómo se puede probar esto? Si gusta, si no gusta, si funciona, ¿no? Animarse, tener una mentalidad más startup, incluso en empresas por ahí grandes, decir, bueno, ¿cómo podemos probar esta idea? ¿No? ¿Cómo podemos probar este proveedor que es así de chiquitito, pero que si funciona lo podemos ayudar a que crezca, ¿no? Entonces, eso del piloto creo que también es muy importante. Y yo también tengo mucha esperanza de que, digamos, el tema en 6 años que llevamos nosotros con Unplastify viene creciendo muchísimo, se va poniendo cada vez más en agenda. El tema de que Naciones Unidas esté trabajando y haciendo reuniones 2 veces al año intergubernamentales para delinear un tratado global de plástico que sea jurídicamente vinculante es bastante importante. Nosotras vemos como una tendencia muy similar, pero muy acelerada con respecto a la agenda de carbono, en donde muy rápidamente se está trabajando ya en un tratado, ¿no? Y están todos los actores en la mesa, y están los países, y se habla de reducción, y se habla de gestión, y todo eso moviliza la agenda, ¿no? Es un tema que está en el común de la gente, porque nos rodea, es mucho más fácil de ver. Yo siempre digo, lo tenemos más fácil que el carbono, porque tuvimos que explicar que el carbono es algo que no vemos, pero que impacta, ¿no? Creo que fue un camino más largo. Acá, plásticos, todo el mundo entiende que estamos rodeados, todo el mundo fue a una playa y vio basura plástica, todo el mundo. Es muy fácil explicar el problema y entender que tenemos un problema, pero lo que está bueno es que, bueno, como está pasando en este panel, como les contamos un montón de casos, están desarrollándose muchas soluciones. Están apareciendo líderes dentro de las empresas que están impulsando cambios que tienen impactos enormes, ¿no? Y bueno, eso creo que es lo que es esperanzador, ¿no? Empiezan a aparecer alternativas y empiezan a aparecer cambios a escala que la idea es poner la lupa ahí. Así que invitarlos a todos a animarse, a sumarse a ese camino de desplastificación, cualquiera sea la etapa en la que estén. Y bueno, animarse a dar ese paso, como decía Peta, esto de dar un paso y después otro y de golpe ya estamos caminando hacia ahí. Así que bueno, gracias. Bueno, muchas gracias por tener la valentía de venir a discutir un poco sus casos y sus dificultades y sus dolores, y gracias, Tati, por todo el conocimiento que nos traes. Así que nada, un aplauso. Muchísimas gracias a todos y todas por subir y tener la valentía de contar sus casos. Me pareció súper interesante. Gracias. Acá para todos los que están participando, en 15 minutos tendremos el break, así que para que puedan distenderse un poquito. Y para las personas que están en el streaming, volvemos 19:10. Así que muchísimas gracias.